Seguimos en esta tertulia de jueves 11 de enero de 2024. Estamos con Karina Novarese, Bruno Gili y Leonardo Costa. El secretario de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío, anunció que va a proponer eliminar el requisito de registrarse para comprar marihuana en farmacias. Radío dijo a Subrayado que eliminar el registro atraería a consumidores que siguen recurriendo al mercado negro por temor o dificultad de inscribirse en una base de datos del Estado. Primero es que hay alguna gente que no accede a cannabis porque no quiere registrarse. Y esto no es solo un problema de voluntad. Hay gente la más excluida de la sociedad para la cual registrarse es una montaña demasiado empinada, que nosotros tenemos que evitar, ¿no? Porque después cuando uno mira quiénes van al mercado negro, generalmente son las personas más excluidas de la sociedad. Entonces capaz que lo que tenemos que pensar es en favorecer que esas personas no vayan al mercado negro. Radío agregó que la eliminación del registro también habilitaría a los extranjeros no residentes a comprar marihuana. Los cambios deberían hacerse a través de un proyecto de ley. Bueno, ¿qué les pareció esta propuesta, esta iniciativa? A ver, empiezo yo. Dale. Primero es una muy buena idea, porque era una muy mala idea en la ley original de cannabis el registro. Me acuerdo que en su momento, cuando empezó el proyecto, yo participé de alguna discusión diciendo que era un gran error el registro, porque lo que iba a hacer era directamente generar mercados grises. Y yo no quiero registrar porque no quiero que nadie sepa que puedo ser consumidor de una sustancia que no tiene nada de malo, pero que para mucha gente tiene una especie de estigma, ¿no? Por el tema de la ilegalidad de su comercialización hasta ese momento. Entonces, si yo creo un registro, lo que estoy diciendo es, señor, esta persona está registrada. Y como hay un grado de hipocresía muy grande en estos temas, mucha gente prefiere no estar registrado y de pronto acceder a ese mercado gris, que quiere decir que alguien registrado puede estar revendiendo la sustancia a otros que quieren consumirla. No tiene ningún sentido este registro, no tiene ninguna razón de ser, salvo esa cosa que creo que fue media timorata. Políticamente correcto. Claro, timorata, decir, bueno, vamos a crear, pero mire que lo vamos a registrar, sabemos quiénes son. Sí. ¿Por qué el Estado tiene que saber quiénes son los que consumen? A ver, de hecho esto no se sabía, Nico, desde... ¿Cómo? Perdón, no termina después yo. No, digo que el Estado no le preocupa quién compra cigarrillo, quién compra alcohol, quién compra carne picada, le preocupa esto. Entonces, ese es un primer tema. Y el segundo tema es, hay una tendencia en Uruguay a la sobreregulación, y esta es una de ellas. Si yo quiero tener realmente un mercado más transparente en el tema del cannabis, lo primero que tengo que hacer es venta libre. Y lo otro, ¿por qué se puso la prohibición a los extranjeros? Que es una prohibición de decreto en realidad. Por esa lógica también que como, esto es solo para los uruguayos, si nosotros no estamos generando un turismo canábico. Señores, en el mundo hay turismo canábico. Ojalá generáramos turismo canábico. Por supuesto, ojalá generáramos. Entonces tenemos esa cosa que en realidad el extranjero viene a Uruguay y le mostramos un grow shop, pero no puede comprar. Entonces es todo un sinsentido que además es imposible de controlar. Y que justamente si lo que queremos es terminar con los mercados negros, lo que tenemos que terminar es con aquellas políticas que generan mercados regulados y por tanto van a mercados ilegales, ¿no? Yo estoy bastante alineada con lo que dice Leonardo y quiero destacar algunas cosas. Cuando se aprobó esta ley, que fue muy polémica para cierta parte de la sociedad, se hizo también, hay que ser honesto, seguramente lo que se pudo. Entonces, algunas de estas cosas que ahora nos resultan políticamente correctas o que nos resultan un poco hipócritas, en ese momento fue la forma de sacarlo. Pero bueno, ya han pasado unos años, 10 años casi, ¿no? ¿Más? Sí, 10 años. 10 años. Y bueno, es momento de cambiar. De hecho, ya desde el principio, este registro tenía un agujero gigante y era... tenía muchos, ¿no? Pero uno era que el hecho que uno se anotaba y después podía compartir con su familia. Por lo tanto, ahí te quedaba una cantidad de gente que vos no tenías registrada.
Obviamente que ese compartir con su familia era compartir con tus amigos, y eso era el que no vendía, o el que cobraba solamente el precio que pagaba en la farmacia. En los hechos lo que está sucediendo es que, obviamente, como se sabía, aumentó muchísimo la cantidad de consumidores que declaran, o sea que imagínate que son muchísimos más, ¿no? Y ese mercado gris lo que está haciendo es dejar agujeros que podrían ser de rentabilidad. Otro ejemplo lo tenemos en el cannabis medicinal, que ahora está funcionando, pero lo que tardó ese mercado en aprobarse, cuando te diría que capaz que habría que haber aprobado primero el cannabis medicinal y después el resto del cannabis, es insólito. Tiene que ver todo con regulaciones y con trabas. Lo que pasaría si no hubiera regulaciones es que tendríamos el mismo mercado que tenemos ahora, pero o por lo menos con menos posibilidad de ese mercado gris que siempre incluye algún tipo de intermediación. La intermediación lo que genera es posible conflicto, ¿no? No solamente de dinero, sino eventualmente también de violencia. No es lo que más se ve a nivel de marihuana, pero existe. Hoy en los hechos, el registro es por la galería, o sea, no, realmente Sí. bárbaro la gente que se va y que se anota, pero ¿cuántas personas conocemos que después comparten, venden o regalan? Estaba repasando una entrevista que hicimos hace relativamente poco, hará un mes, a Rosario Queirolo y a Lorena Repeto, como integrantes de la Con ese Iniciativa estudio. Latinoamericana de Investigación sobre la Marihuana, dentro de la Universidad Católica, que han estudiado esto, ¿no? Y ellos hablaban de Ujú. un tercio, un tercio y un tercio, es decir, un tercio de usuarios que efectivamente se registran, un tercio del mercado gris, que es eso que dice Karina, ¿no? De, bueno, el que no acude al mercado negro, pero accede no estando registrado, porque un amigo le convida, porque, ¿no? Y un tercio del mercado negro que tiene que ver con esto que señalaba Radio, de, por ejemplo, en los contextos más vulnerables, ¿no? Que eso de estar registrado en un documento, con información, darle información al Estado le genera todo un inconveniente y por eso prefiere seguir utilizando el mercado negro, que es el que debería evitarse, dice. Ujú. Pero ahí, teniendo en cuenta lo que señalaban los dos, hay que recordar capaz, o eso por lo menos señalaban ellas como especialistas, el contexto en el que surgió el proyecto, ¿no? Porque también se presentó incluso Claro. como una iniciativa de salud pública, terminó siendo. Era un paquete de medidas orientado a mejorar en materia de Y de seguridad, seguridad también. pero De también seguridad. terminó siendo una ley que integró también objetivos de discriminación, de derechos de los usuarios y de salud pública. Y por eso se argumentaba o se justificaba en aquel momento que el Estado llevara ese registro, que después, como dice Neco, está bien. Después el Estado que controla realmente eso. ¿Para qué quiere? ¿Por qué un objetivo de salud pública si en definitiva, qué sabe el Estado cuánto está? Claro, Tenés por eso lo limitante, importante no de es consumo en criticar este lo que caso. pasó para atrás. No es Ujú. criticar lo que pasó. Lo que se hizo en ese momento es lo que se pudo, seguramente. La cuestión es cómo van evolucionando estas cosas y cómo hay que adaptarse. No nos podemos quedar absolutamente inmóviles Está durante claro. 10 años cuando el mercado cambia Mm. y los No, consumidores cambian. no tengo mucho para aportar, estoy 100% de acuerdo con lo que dijo Nico y Karina. O sea, me- Lo- sí, ya es creo que hora me de que, parece. viste, uno no esté el registro más y se mueva. Sobre todo el tema de fondo, también lo único que tengo para decir, yo comparto desde la época de Valle cuando lo dijo y luego Mujica, digamos, creo que el problema que es complejo, cuanto más liberado estés y más mercado legal se puede hacer todo, es una mejor solución. Nunca nada es óptimo en la vida. Pero bueno, no tengo mucho más que aportar de eso, ¿no? No, pero No tengo los sí, detalles técnicos, Bruno, pero sí si me comparto lo que permite, decía Neko, ¿no? una cosa interesante, que esto venga de Radio, a mí quiero Radio es un grano. es una persona que yo, a quien tengo un gran cariño personal, por un Sí, lado, realmente es un tipo gran con tipo. una gran valentía, porque en un contexto de una Cual. coalición donde la mitad de la coalición piensa todo lo contrario de lo que él dice, Tal cual. tiene unos cojones de aquellos, ¿no? Es decir, con el perdón de la expresión. Claro. Sí, tal cual, Porque es increíble. la mitad, o sea, la mitad de Cabildo Abierto está en contra, muchos de los colorados están en contra y gran parte del Partido Nacional está en contra de todo esto. Y el individuo al frente diciendo lo que le parece, yo comparto lo que él dice, digo, y la verdad que se dan esas cosas interesantes en la política que de pronto esto si prospera puede tener más apoyo de pronto de la oposición que del propio gobierno.
la viabilidad de que prospere, la verdad no sé cuál es, con total honestidad. Pero además, este tema es ideal para la libertad responsable, ¿no? Como concepto. Totalmente. Tenés razón. Perfecto, calza perfecto. No deberían oponerse. Probablemente el presidente lo vaya a apoyar, pero no sé realmente. No sé si tiene quórum para tratarlo este año, ¿no? Para que realmente se encare. Sí, como vos decís. Es una discusión importante como para, ¿no? En pleno año donde todo el sistema político va a estar volcado a la campaña, ¿no? Tiendo a pensar. Sí, pero ojalá que prospere. Pero si no prospera, me parece igual que muy destacable lo de Radio, porque normalmente la gente haría la plancha en una situación así. Y él no se ha caracterizado por eso y ha ido al debate incluso a sabiendas de lo que está diciendo va a ser contrapuesto por sus propios integrantes de la coalición. De hecho, ayer salió un diputado de Cabildo Abierto a decir que estaba totalmente en contra incluso de la ley. Entonces, me da la impresión de que lo interesante en este caso, más allá de la viabilidad o no de política de que esto salga, lo interesante en esto, y creo que sí vale, es el debate en sí mismo que está dando Radio. De acuerdo, lo interesante también, que a mí siempre me lo planteo, es cómo evoluciona el pensamiento de los políticos uruguayos, porque viste que en Uruguay tiende a pensarse, bueno, no sé si en otros países también, que el cambiar de opinión es que sos un vendido, cuando la realidad es que cambiar de opinión es acompañar los cambios de los tiempos, ¿no? Entonces, lo que vos te opusiste en el 2014, no me acuerdo qué año fue, o cuando se votó la ley, no necesariamente ahora tiene que dejar absolutamente encadenado. Eso es lo que le pasa a muchos políticos. Y el uruguayo y las oposiciones de turno se encargan también de salir a decir, porque vos dijiste tal cosa. Bueno, ahora digo esta otra, porque la realidad me mostró esto. Eso es este es un caso ideal para ver esas cosas, ¿no? O sea, alguien que podría estar totalmente en contra cuando se votó, después de estos años, donde funcionó relativamente bien, pongámoslo al día. Ahí hay oyentes, estoy mirando. Radio cuando Radio trabajó en el proyecto de ley original y estando en la oposición como diputado, colaboró muchísimo con la redacción. O sea, en esto Radio ha tenido una coherencia intelectual muy grande, sin perjuicio que comparto lo que dice Karina, de que cambiar de posición no es un delito. Es adaptarse a los tiempos. Exactamente. Para pelearlos un poco y no que haya tanto consenso acá, hay oyentes que plantean... Estamos muy de acuerdo. Por eso. Domi se pone nerviosa, Emiliano debe estar furioso por algún lado, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay oyentes que no coinciden con esa evaluación que ustedes hacen. Dicen que falta evaluación de esta política pública. Karina decía recién, bueno, ha funcionado bien. Y dicen, bueno, y en base, por ejemplo, a qué se mide que funcionó bien, ¿Qué es algo aceptable? Y hay otros oyentes que plantean, yo decía el argumento que utilizó y que escuchábamos a Daniel Radio plantear de, bueno, en contextos vulnerables a veces es bravo dar los datos al Estado, ¿no? Hay otro factor fundamental que nos estamos olvidando y capaz que ese es más urgente de atacar, que tiene que ver con que no en todo el país se accede por ejemplo, a cannabis en las farmacias, ni mucho menos, ¿no? Hay muchos lugares donde la venta, si tenés que hacerte 200 kilómetros, capaz que es mucho más fácil ir al mercado negro y chau, ¿no? Y ese es uno de los puntos a atacar primero, quizás. Estoy de acuerdo con el oyente cuando dice que tenemos estudios, de hecho vos acabas de mencionar el de la Universidad Católica, obviamente son estudios de gente que contesta, como en todos los estudios, o que acepta contestar, el que no quiere hablar, no quiere hablar. El problema, donde tenemos problemas actualmente que tienen que ver con droga, no es la marihuana, no es, no necesariamente estoy diciendo que todo el mundo tenga que fumar, pero lo que quiero decir es que tenemos grandes problemas de narcotráfico por otros tipos de Bueno, pero drogas. ahí van, creo, el planteo de los oyentes es, ¿y cómo le vas a evaluar? ¿La vas a evaluar desde el punto de vista sanitario? ¿La vas a evaluar? Uno de los objetivos era disminuir el narcotráfico.
eso, ¿ha aportado algo esto o no tienen? Ahí es muy difícil, ¿no? En todo caso, a la luz de lo que estamos viendo por temas de seguridad y demás, en lo que se va, en todo caso, el narcotráfico de marihuana, pero no va a cambiarte el de cocaína, el de pasta base y el de todas las otras porquerías que se están metiendo en Uruguay, incluyendo la última droga, o fentanilo o como se llame. Obviamente no podemos pretender que una regulación termine arreglando todo. Y también podríamos preguntarnos cómo se regula el alcohol, que no se regula, y suele ser bastante más complicado a veces que la marihuana, porque es mucho más masivo también. ¿Les quedó algo de este tema? No. ¿No? No. ¿Ya está? No, hay Por mi parte. eso que hablaba el oyente de que no en todo el interior se vende. Hay otros problemas que son los accesos a los servicios financieros, que son temas que lamentablemente no se han podido solucionar porque hasta que Estados Unidos no cambie sus leyes, probablemente los bancos le generen restricciones a los comercios, todo lo que vivieron las farmacias en su momento para la apertura de cuentas bancarias, en fin. Y en eso yo creo que ha faltado mucho y todavía falta mucha transparencia en el mercado de cannabis porque la gente recibe el dinero con cuentas que no están abiertas por cannabis sino por servicios. Y hay una especie de secreto a voces que bueno, lamentablemente creo que los bancos han hecho todo para tratar de ayudar, pero mientras la ley federal americana va a ser muy difícil el acceso a servicios financieros. Hay más mensajes de los oyentes sobre este tema y sobre otros puntos que deberían tomarse en consideración para redebatir, volver sobre este asunto, ¿no? Ver, a la luz de 10 años, qué ha dejado esta experiencia. Dice, por ejemplo, Fernando, deberían agregar que no se pueda consumir en la vía pública, ni fumar en la vía pública. Y Nacho apunta, ¿y por qué se comercializa en definitiva en las farmacias? ¿No es hora de dar la discusión de si no se debería comercializar en el almacén o en el boliche? No entiendo por qué no se puede fumar en la vía pública, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Bueno, porque en la vía pública que se supone que si te fuman un cigarrillo con nicotina, mira que y por todas las porquerías que son cigarrillos, tampoco está bueno. No sé.